Después de varios meses de espera, se rehabilitó parcialmente el ramal entre Victoria y Capilla del Señor tras la renovación integral de vías entre El Talar y Mateu, ofreciendo una velocidad muy superior a lo que veníamos acostumbrados. En este caso, solo se brinda servicio entre Victoria y Mateu con un cronograma de emergencia, ya que aún falta finalizar la obra. Lo curioso es que entre Mateu y Los Cardales ya se había renovado la vía, pero aún el tren no llega hasta esa última localidad. Podemos observar el mapa del ramal, donde tenemos vías 100% nuevas, remarcado en color verde, y en rojo la vía sin renovar con una velocidad máxima de 30 km por hora. En teoría, se tiene que renovar el primer tramo entre Victoria y Talar con la supuesta electrificación, y así quedaría sin renovar solo el tramo entre Cardales y Capilla. En este video observaremos el paso del tren por algunos puntos donde se gana muy buena velocidad. Acá nos encontramos en Mateu con el tren número 2005 que acaba de llegar por el momento a su destino. La locomotora está realizando la maniobra correspondiente para armar el tren número 2006 para regresar hacia Victoria. Acá nos encontramos en el paso a nivel, en cercanías de la planta Ford, esperando el tren número 2006 que acaba de salir de la estación Garín. Acá nos encontramos entre El Talar y López Camelo con el tren número 2003 aproximándose a muy buena velocidad.
Estamos acá en el paso nivel, próximo a Mateu. Vemos cómo ha quedado en excelente estado, renovado a cero. Ya podemos ver en dirección a San Mateu. A continuación, veremos el tren partiendo de Mateu con destino a Victoria.